ve a por palomitas y recuéstate muy cómodamente porque hoy vamos a hacer un viaje lleno de nostalgia y además yo me enrollo como las persianas, así que tómatelo como un confortable podcast que te traigo hoy de manera muy especial. Los tiempos en que YouTube te daba un poco más de libertad creativa, cuando uno podía abrirse un canal y compartir con su audiencia los muchos temas de interés que lo apasionaban sin que un descerebrado algoritmo lo castigara por ello. Sin duda los que me precedieron tuvieron mucha suerte en ese sentido. El mío es un caso excepcional, pues he conseguido crecer modestamente en poco tiempo hablando de temas muy variados. Y sin embargo, incluso yo tengo un tema favorito al que ya estoy dedicado casi por completo. Lo que no quita para que, cuando me apetece hablar de otra cosa, me sude los cojones qué es lo que funciona aquí y qué es lo que no, y cuáles son las normas no escritas de este lugar. No vienen las reglas. Pues las reglas estarán mal. Como persona creativa, admiro los videojuegos como una forma muy particular de contar historias y crear universos en los que sumergirte. Estoy seguro de que mi gran afecto por la escritura y la razón por la que no puedo parar de crear historias en mi cabeza que más tarde necesito pasar al papel es consecuencia de que todas y cada una de las noches de mi infancia leyera un libro tras otro, costumbre por la que estoy muy agradecido a mis padres por inculcarme. La sensación que me dan los libros y cómics de sumergirme en otros universos solo han logrado emularla en cierto grado los videojuegos. Y como el otro día me levanté nostálgico, hoy te traigo una lista cronológica de los más importantes que han pasado por mi vida. Ya puedo ver a los más jóvenes sintiéndose desubicados al principio, pues los juegos que ustedes más aman y conocen no formaron parte de mí hasta la adolescencia o la veintena, pero tranquilos que ya nos entenderemos en los puestos finales. Y también puedo ver a la gloriosa generación de los 80 queriendo mirarme por encima del hombro. Pero, ¿qué quieren que les diga? Yo nací a principios de los 90 y estos son mis recuerdos. Y de todas maneras, seguro que compartimos lugares comunes. Aún así, aviso desde ya, yo no soy ningún experto, no soy un gran entendido, nunca he sido el más geek de la sala. A diferencia de muchos, yo no fui de esos niños que crecieron rodeados de videojuegos. Por el contrario, cada vez que yo quería una consola o un juego nuevo, tenía que suplicársela a mis padres prometiéndoles que era el último juego que pediría jamás. No les culpo, ellos no entendían por entonces que los videojuegos no son como juguetes corrientes, que no es lo mismo pedir un nuevo juego que pedir un nuevo dinosaurio de plástico. Son, si se me permite, un hijo bastardo entre los juguetes y los libros. Historias que puedes jugar. Así que yo no tuve siempre los más populares y me perdí muchas joyas que no pude probar hasta que fui adulto. Tuve lo que tuve y esta fue mi historia. Sin más preámbulos, comencemos. Alex Kidd fue seguramente el primer videojuego que jugué en mi vida. Te puedes imaginar hasta qué punto me parecía fantasía pura esta experiencia. Instalado de forma predeterminada en la Sega Master System 2, la primera consola que tuve jamás. Aunque para ser más exactos, en realidad creo que ni siquiera era mía, sino de mi padre. Alex Kidd era uno de esos juegos absurdamente crueles, por cierto, pues disponías de muy pocas vidas, y si las gastabas en algún momento del juego, tenías que empezarlo todo desde el principio. Por no mencionar que, aunque contabas con tu habilidad para pasarte los niveles, los combates contra los jefes no dependían realmente de ti, sino de la suerte, porque se decidían a piedra, papel o tijeras, lo cual era una infinita putada. Pero aún así, tenía ese algo tan mágico que ningún juego en la actualidad es capaz de capturar. Figura en esta lista como embajador de los pocos juegos que tuve en mi primera infancia, como lo fueron también el clásico de Sonic, que aunque disfruté mucho, por algún motivo no llegó a capturarme tanto como Alex Kidd, llámame raro, o el Pato Donald en The Lucky Dime Caper, otro juego inmamable, pero divertidísimo, cuya banda sonora aún tengo grabada a hierro en la cabeza hasta el día de hoy, y quizás un par de ellos más. Abran paso ahora, porque vamos a recordar a la hidra de los videojuegos, al hecatónquiro de los arcades, el todopoderoso Mame. Sí.
A muchos les habrá entrado ahora una risotada porque saben que acabo de hacer trampa, ya que el MAME no es un videojuego, sino un emulador de todos los videojuegos arcade que te puedas imaginar. Pero deben entender que cuando yo era un niño, los salones de recreativa ya no estaban tan en su apogeo, y visitar uno era algo que ocurría muy rara vez si tenías la suerte de visitar aquel lejano centro comercial en el que aún había una sala de maquinitas, por lo menos en mi ciudad. Recuerdo bien que el MAME fue la solución de mi padre a mi insaciable hambre de videojuegos. ¿Para qué quieres una consola nueva si aquí tienes cientos y cientos de juegos, muchacho? Ciertamente el MAME tenía cualquier arcade imaginable de cualquier época, y no tardé mucho en descubrir sus joyas ocultas. Iba completamente a ciegas, navegando por un listado de extraños nombres en inglés, tratando de adivinar por ensayo y error cuáles serían buenos, y apuntándolos a lápiz y papel en una lista para volver a encontrarlos al día siguiente. Y qué maravillas encontré ahí: Golden Axe y Magic Sword, 1941 y Aero Fighters, Cadillacs y dinosaurios, Capitán Comando, los arcades de Mega Man, Mortal Kombat 1 y 2, Three Wonders, juego del que por cierto sacó bastante inspiración el famoso Cuphead que todos conocemos, Street Fighter 1 y 2, Prehistoric Island y la saga de Metal Slug estaban entre mis favoritos. Citar todos los demás que pasaron por mis manos sería no solo interminable sino agotador, pues hasta el día de hoy aún hay algunos que sigo rescatando de mis recuerdos, entre los que se encuentran todos los clásicos de 8 y 16 bits que pudieron ser emulados alguna vez. ¿Qué más podía pedir? Desde luego, una jugada maestra con la que mi padre se ahorró sacar la cartera durante muchos años. Un grande. Entre mediados de los 90 y principios de los 2000, parecía haberse desatado una pequeña edad de oro para las mascotas de los plataformeros. Muchas cayeron en el olvido, mientras que otras se encumbraron hasta la gloria o quedaron para el recuerdo. Para algunos su favorito era Crash Bandicoot, otros preferían a Rayman. Y aunque los dos fueron excelentes, yo siempre tuve claro que mi favorito de todos era Spyro el dragón. ¿Cómo decir que no? De repente estabas a los mandos de un dragón que escupía fuego. ¿Qué monigote saltarín podía competir con eso? Carismático, colorido, divertidísimo, Spyro lo tenía todo para mí, y figura como el representante de mi experiencia con la PlayStation 1. Por aquel entonces, yo tenía un pequeño puñado de juegos, entre los que se contaban Tomb Raider 2, Jurassic Park, los Rugrats, no sé por qué, Spyro y Rayman 2. Rayman 2 también fue más que excelente, y tengo muy asociado aún el recuerdo del primer jefe que enfrentaba en el juego. Ahí estaba yo, a oscuras, en el cuarto tratando de pasarlo, consiguiéndolo por los pelos en el último momento, mientras mi padre me decía que llegábamos tarde a ver un espectáculo de la banda que estaría por primera y última vez en la ciudad. ¿Os acordáis de esa mierda? ¡Qué tiempos de inocencia! Cuando regresé, descubrí para mi completa tragedia que había olvidado guardar la partida antes de apagar la Play. Estos fueron los años en que más revistas de videojuegos consumí en mi vida, porque solamente a través de ellas podía probar nuevos juegos, gracias a las demos que regalaban. Y así conocí a Spyro 3, Legend of Dragoon, Crash Bandicoot, Clonoa, el extraño y traumatizante More the Chicken que tantas veces alquilé en el videoclub para seguir catando su infinita absurdez, el Dino Crisis, los Tekken 1 y 2 y el glorioso Tekken 3, cuya mera posesión en tu estantería te coronaba por aquel entonces como el rey indiscutible entre tus amigos. Qué época tan maravillosa de descubrimientos. Todo lo que se diga es poco, y durante mucho tiempo no volvió a haber otro gran salto videojugabilístico en mi vida. Hasta que... No me da vergüenza admitirlo. Hubo un tiempo, cuando era un preadolescente, en que me llegó a obsesionar este juego. Desde la vieja época de la PlayStation 1, yo apenas había podido probar algunos títulos menores para consolas portátiles, hasta que un día, de casualidad, me regalaron el Kingdom Hearts Chain of Memories para la Game Boy Advance.
Sí, así es como lo conocí. Y es que mi contacto con esta saga fue totalmente descuajaringado. Primero jugué el Chain of Memories, que cronológicamente era el segundo juego. Poco después de que llegara a mis manos salió el Kingdom Hearts 2. Quedé tan sorprendido con el título portátil que invoqué acuerdos internacionales con mis padres para conseguir la PlayStation 2 y poder probarlo. Ese fue el primer contacto con un action RPG en mi vida y lo satisfactoria que era la jugabilidad, además de una banda sonora infinitamente superior a todo cuanto había jugado antes, acompañado de lo raro que era ver a personajes de Disney luchando codo con codo conmigo, hicieron que quedase enganchado. Después, por supuesto, jugué la primera entrega. Luego probé un par de títulos más, pero pronto le perdí el gusto cuando vi que cada nueva entrega que se sacaban de la manga no tenía verdadero interés ni empeño en su creación, y que eran publicados meramente como un sacadineros. Más de una década después, llegó por fin la tan esperada tercera parte, y aun sin ninguna expectativa, lo jugué inmediatamente, pues tenía un compromiso irrompible con mi yo preadolescente, que necesitaba dar conclusión a esta historia. Si llevas un tiempo en mi canal, sabrás qué opino al respecto del polémico Kingdom Hearts 3. Por supuesto que hace tiempo que perdí completamente el interés por esta saga, que a día de hoy creo que no puede tener menos que ver conmigo. Pero mientras fui joven e ingenuo, no puedo negar que para mí fue la gran sensación del momento. Y hasta el día de hoy, rescato su insuperable banda sonora. En cuanto se posó la PlayStation 2 en mi escritorio, se abrió un nuevo universo de posibilidades, del que ya no hubo vuelta atrás. Y así llegué hasta auténticas joyas, como Resident Evil 4. En mi opinión, el mejor título de toda la saga. No sería la primera vez que tendría la buena o la mala suerte, depende de cómo se mire, de que el primer juego que probé de una serie resultaría ser el mejor de todos cuanto había habido ni volvería a haber jamás bajo el mismo título. Más adelante me puse al día y me familiaricé con los demás juegos de la franquicia, pero sin dudas, el 4 fue el mejor de todos, al menos en mi opinión. Ubicado en un lugar imaginario de España, en el que coexistían al mismo tiempo un poblado, un gigantesco castillo, un lago, una isla y un volcán subterráneo, para nosotros los españoles era especialmente divertido jugar a este título. Escuchar a los aldeanos hablando con un acento que en realidad era más bien latinoamericano, y pagar nuestras armas y munición con las antiguas pesetas. Incluso personajes tan secundarios como el buhonero quedaron para el recuerdo eternamente, y llegar a dominar por completo al personaje, las armas y sus habilidades, hasta convertirte en un boina verde especializado en la aniquilación de zombies, era extremadamente satisfactorio. Y aún así, el juego no se abría de piernas, pues se iba adaptando a la habilidad del jugador, poniendo un mayor número de hordas zombies en tu camino y subiendo la dificultad conforme comprobase que el jugador se volvía más hábil, haciendo que la partida casi siempre estuviera bien equilibrada. Un juego divertidísimo, lleno de momentos gloriosos, con una atmósfera envolvente, unos escenarios que nunca querrás dejar de recorrer y al que si juegas una vez, y a diferencia de títulos posteriores, vas a querer volver a hacerlo unos años más tarde en más de una ocasión. Aquí es donde algunos me van a querer matar, pues donde para unos el mejor Final Fantasy es el 9, para otros el 7 y para otros el 6, para mí lo fue el 10. Sí, ya sé lo que me van a decir. Que el 9 es el preferido de Hironobu Sakaguchi, que el 7 fue una revolución, que el 6 es el que tiene la mejor historia, etc. Pero con todo respeto, yo no juzgo sus gustos y ustedes no juzgan los míos. Creo que más importante que ser el más entendido es ser sincero con uno mismo. En mi caso, Final Fantasy X tuvo la historia que más me cautivó. Hasta el día de hoy me sigue fascinando lo maravillosamente redonda que es y lo hilado que está todo. Por no decir que, en mi opinión, tiene el sistema de combate más perfecto de toda la saga. Sí, tiene sus defectos, como el hecho de que ya empezaba a ser un poco más lineal que los clásicos. Pero en mi opinión, se salvó justo a tiempo antes de que llegara el desastre de las siguientes entregas. Este fue el último gran Final Fantasy, el regalo de despedida perfecto de una edad dorada. Y es que si me preguntas a mí, este debió de ser el punto final de la saga. Si aquí hubiese terminado todo,
se habría concluido con un broche de diamante, porque nada de lo que vino después le llegó ni a la suela de los zapatos. Me fascinaron Final Fantasy VI y VII, y los reconozco como auténticas obras maestras. Sin embargo, mi corazón se lo ganó el 10, un juego que funge como una impecable metáfora de asuntos que no mencionaré para no hacer spoiler, y que para mí, en muchos sentidos, es casi perfecto. Este es un juego que descubrí varios años después de su lanzamiento. La saga Metal Gear tiene muchos títulos en su haber, desde tiempos remotos hasta el presente, pero para mí los principales son los Metal Gear Solid 1, 2 y 3. El 1 era maravillosamente envolvente, y una de mis primeras experiencias con un título en el que sus creadores habían exprimido al máximo su imaginación. No te contaré mucho para no hacerte spoiler, pero es una partida que incluso a día de hoy te va a llamar muchísimo la atención, y que deja en pañales a la mayoría de juegos que presumen de romper la cuarta pared o tener una jugabilidad original. El 2 no fue tan bueno como el 1, pero sí mucho más oscuro, y esta vez no te rompía la cuarta pared, sino que salía de la pantalla y te agarraba furiosamente por las solapas. Pero incluso la calidad de estos dos quedaba eclipsada por el siguiente, el inolvidable Metal Gear Solid 3. Explicarlo es imposible sin spoilearte, pero puedo decir sin riesgo a equivocación que cualquiera que lo haya tenido lo recuerda poderosamente. Y de hecho, este estaría cerca de ser el juego con mejor historia que yo haya probado jamás. Sus personajes son únicos, incluso la forma de enfrentarte a ellos es única. No hay un solo encuentro en vano, ni ningún momento que sobre en el juego. Todo en él es perfecto. Y culmina con uno de los mejores finales que yo haya visto nunca. Si aún no tuviste ocasión, te suplico y te ordeno que consigas Metal Gear Solid 3. Cuenta con la garantía de que me lo vas a agradecer. Lo creas o no, durante todo el año 2010 no jugué a otra cosa que no fuera Spore. Este era un juego extraño, en el que lo podías hacer casi todo. Creabas desde cero una miserable célula, que más tarde evolucionabas a criatura prehistórica, y que ibas personalizando poco a poco, conforme avanzabas, hasta transformarla en una especie desarrollada y pensante, capaz de crear una tribu. Entonces el juego cambiaba, esas tribus se convertían en ciudades, y tenías que luchar por la supremacía del mundo en un clásico juego de estrategia. Finalmente, cuando conquistabas el planeta, se desbloqueaba la era espacial, y lo que había empezado como una insignificante célula, acababa dominando la galaxia. Y esto no se hacía de buenas a primeras. Tenías que ir planeta por planeta, en una conquista que se podía alargar por mucho más de lo que había durado el juego hasta entonces. Nuevamente, como persona creativa deseosa de crear sus propios universos con total libertad, este juego que a simple vista parecía sencillo, me absorbió por completo. No solo era tan personalizable como la imaginación te alcanzase, sino que había más. Spore contaba con un DLC en el que podías crear tus propias aventuras espaciales. Yo llegué a exprimir tanto este título que literalmente creé mi propio juego de aventuras dentro del juego, desplegado en 20 misiones consecutivas, con sus personajes, sus tramas, su lore y sus jefes, todo creado por un jovenzuelo Sommer en un extraño equilibrio entre la ternura y el ácido humor de un adolescente. De hecho, me tomé la molestia de hacerle 2 secuelas, en total 60 misiones que conformaban mi propio juego de aventuras, con criaturas, edificios, naves, razas, civilizaciones e historias, todas y cada una creadas por mí a partir de las herramientas más básicas que traía el juego. Hasta el día de hoy, lamento que aquellas partidas se perdieran, porque a diferencia de los más lejanos arcades del mundo, estas sí eran únicas e imposibles de recuperar. A Spore le reconozco el mérito de haber sido tan absorbente, como para que el Sommer adolescente literalmente no hubiese necesitado ningún otro juego durante un año entero.
Como antes dije, no es la primera vez que me pasa que tengo la mala o la buena suerte de introducirme a una saga por el mejor juego de toda su franquicia. Mala porque por más maravillosos que puedan ser los demás títulos, a la hora de la verdad, todos me saben a poco en comparación con este. Y buena porque cuando la conocí no podía creer lo bueno que era. Debo decir que este juego lo descubrí mucho más tarde de cuando tocaba. Salió en 1997, pero yo no lo conocí hasta pasada la primera década de los 2000. En unos años en que empecé a indagar en los grandes ultraclásicos del pasado que me había estado perdiendo. ¿Cómo explicar mi primera experiencia con Symphony of the Night? Sinceramente, lo recuerdo como se recuerda a un sueño. Recorrer a horas desconocidas de la madrugada el interminable castillo de Drácula, sala tras sala, dejándote asombrar con cada nueva zona que se abría frente a ti, era algo revestido de una aura onírica espectacular y oscuramente acogedora que me capturó para siempre. Una experiencia que no quería que terminase nunca, y cuando descubrí el castillo invertido, me dije asombrado a mí mismo: maldita sea, es perfecto. La ambientación es insuperable, su elemento RPG y su jugabilidad inmaculados, su historia magnífica y todo en él en suma inolvidable. De todos los juegos de esta lista, quizás este sea el único que ha estado a punto de calificar como mi favorito, aquel que conservaría si solamente pudiera jugar a uno. Y aunque al final, como todos sabemos, es imposible escoger uno solo, Castlevania Symphony of the Night estuvo a punto de quedarse con ese puesto. Un juego al que todavía regreso una vez al año, como quien vuelve al hogar. Aprovecho para recordarte que esta narración no es un ranking, sino una lista cronológica. Descubrí Castlevania después de Metal Gear, de Resident Evil y de Final Fantasy, y aún hubo otra obra maestra del pasado que descubrí después que Castlevania. Puedo entender que cuando escogí a Final Fantasy X como mi preferido, haya habido gente que piense que es por pertenecer a una generación más joven de jugadores, que de haber nacido 5 o 10 años antes, habría escogido a otro. Pero con Chrono Trigger me redimo, pues aunque este título lo jugué ya en mi época universitaria, me cautivó inmediatamente. No sé qué tiene exactamente, pero está revestido de una atmósfera muy especial que me hizo sentir nostalgia de algo que ni siquiera había vivido. En mi vida he catado de forma muy tardía títulos que otras personas me aseguraban que eran legendarios, y que sin embargo yo descubrí que, aunque eran muy buenos, en realidad no eran tan increíbles para mí, y que esas personas estaban siendo víctimas quizás de sus propios recuerdos, cosa que al fin y al cabo nos pasa a todos. De hecho, les tenía envidia, porque aunque era capaz de ver que algunos eran obras maestras, no causaban un impacto extraordinario en mí. Pero Chrono Trigger me demostró que, aunque llegase unos años tarde, no era inmune a su magia. Y me despejó las dudas sobre esos juegos del pasado que tanto nos gustan, y sobre los que a veces nos preguntamos si realmente eran tan buenos o solo es el factor nostalgia el que nos hace ponerlos por las nubes. Chrono Trigger es la prueba de que cuando el juego es verdaderamente único, muy probablemente te causará el mismo efecto sin importar a qué edad lo juegues. Poniéndote a sus controles, te sientes arropado por una manta imaginaria que te separa del mundanal ruido, transportado a una consola arcaica que quizás no tuviste la suerte de poseer en tu infancia, y sumergido en un mundo, en resumen, más sencillo. A Chrono Trigger, a pesar de haberlo jugado hace pocos años, sé que lo voy a recordar por mucho tiempo como el último gran clásico que pasó a formar parte de mi historia personal. Creo que podemos decir que no existe videojugador que se precie en nuestra generación que no tenga algún título de la saga Souls como su favorito personal. ¿Qué se puede decir de estos juegos que no se haya dicho ya de todos los anteriores? Atmósfera cautivadora, historia inmejorable, jugabilidad de oro. Dark Souls fue un título que llegó para revolucionar el rumbo que estaban tomando los videojuegos, a ser cada vez más sencillos y sobreexplicativos, a convertirse en novelas gráficas jugables y sobre raíles. Recuperó esa magia incapturable de los grandes clásicos
en los que tú mismo tenías que imaginar tu propia historia mientras lo jugabas, ya que el juego no te contaba casi nada. Y a pesar de ello, por supuesto que tenía historia, y una extremadamente rica de hecho, pero eras tú quien tenía que indagar en ella. En cuanto a su atmósfera, produjo en mí una sensación muy parecida a la de Castlevania, perdiéndome en su absolutamente delicioso universo a incontables horas de la madrugada, maravilla tras maravilla. Pero ni siquiera todo lo dicho es suficiente para mí ya bien entrado en la veintena. Este título pasó a formar parte de mi historia videojugabilística, porque fue uno de los pocos que no solo disfruté en solitario, como siempre prefiero hacer, sino que tomé costumbre con uno de mis mejores amigos de jugarlo tarde tras tarde mientras hablábamos de nuestras cosas y hacíamos nuestros chistes. Echar una tarde jugando a Dark Souls, montándonos nuestra propia película y partiéndonos de risa, para luego acabar la noche en nuestro pub de confianza con un par de jarras, son algunos de los mejores recuerdos que tengo relacionados con un videojuego. Y es de esos sencillos placeres de la vida que todos hemos conocido. No es solo, por tanto, a cuenta de ser un título absolutamente extraordinario en todos los sentidos, sino por aquellas tardes de fantástica simpleza que Dark Souls se ganó su justo lugar en mi lista personal. El último puesto queda como prueba de que ni siquiera estando ya cerca de los 30, soy invulnerable a un título verdaderamente especial. Por más arqueología videojugabilística que haya hecho mucho más allá, por cierto, de lo que te he contado en esta lista, por más que haya tratado de encontrar los mejores juegos de la historia para ponerlos a prueba contra mi corazón de piedra y mi a veces insoportablemente escéptica cabeza. Cuando algo es mágico de verdad, te va a dejar huella, sí o sí. Y el que concluye, por ahora, esta lista, lo conocí hace menos de un año. Era una tarde especialmente oscura de otoño, de esas pocas en que te tomas la libertad de arroparte entre mantas, olvidarte del mundo e incluso apenas levantarte de la cama. El sol se había puesto muy pronto, la casa estaba en oscuridad total y el tiempo casi no transcurría. Recordé que me habían hablado de un juego relativamente nuevo, bajo una única premisa: juégalo sin saber nada. Y gracias a los dioses que así lo hice. Inscription es un juego del que casi no quiero hablarte. Prefiero, tal y como me pasó a mí, que no sepas nada de él. Puedo decirte que aunque yo desearía que fuese al contrario, lo cierto es que no soy nada impresionable frente a esos juegos que tratan de ser lo más originales posibles con sus mejores esfuerzos. Reconozco que son extraordinarios, pero nunca consiguen asombrarme tanto como a otras personas que quedan enamoradas de ellos. Inscription fue la excepción. Hacía años que un juego no lograba capturarme al 100%. Aunque el día siguiente era laborable, reconozco que tuve que maltratarme con una sobredosis de café cuando amaneció horas después de acabarlo, pues no lo podía dejar a medias. No podía romper la atmósfera. Lo que estaba sucediendo era una experiencia que no se puede simular ni repetir, en la que no me había visto envuelto desde hacía muchos años. Insisto y repito, cuanto menos sepas de él antes de empezar a jugarlo, mejor. Entra en él completamente a ciegas, pues es de esos juegos únicos que solo aparecen una vez cada muchos años. Y esto ha sido todo por el momento. He querido dejar para la posteridad esta lista como una carta de amor al mundo de los videojuegos y a todos ustedes. Uno de esos episodios raros en los que os hablo un poco más sobre mí. Uno de esos vídeos que no todo el mundo llega a ver y que se guardan como un pequeño tesoro secreto entre nosotros. Algo que volveré a ver con mucho cariño dentro de no se sabe cuántos años, cuando este episodio internetero de mi vida haya concluido. Cuando sea lo que sea a lo que me esté dedicando en el futuro, lo único que quede como recuerdo de mi paso por internet sean estas narraciones. Espero que hayas disfrutado tanto viéndolo o escuchándolo como disfruto yo de cada narración que hago. Ah, y por cierto, esas imágenes que estás viendo de fondo, tanto en la introducción del vídeo como ahora, no están puestas al azar. Todos y cada uno de ellos, sin excepción,
son juegos que disfruté muchísimo en algún momento de mi vida y que atesoro en algún preciado lugar de mis recuerdos, como lo haré algún día con estos años que comparto con ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima.